Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con el clásico complemento de media docena de novedades, editoriales variadas además, tenemos de todo un poco menos curiosamente de DC, y una lista de irresistibles más larga que mi brazo. Sí, vamos, tan larga como que algunos de los tebeos que normalmente debería haber leído de esta semana, porque son colecciones que sigo, no lo sé, le quiero decir, no me ha dado tiempo, o sea... Son irresistibles, pero hace falta tiempo para leérselos. Exactamente. De todas formas, vamos a empezar ya entrando con las novedades, como por ejemplo este nuevo tebeo de Image, Aphrodite 5, Afrodita 5, número 1, escrito por Bryan Hill y dibujado por Jeff Spokes, o bueno, su apartado artístico asumo, que es de Jeff Spokes, completo, en lo que viene a ser, no sé, la enésima vuelta de tuerca a la historia de... Vale, iba a decir cyborg, pero no, al parecer es inteligencia artificial. Sí, a ver, completa. Es recuperar un personaje de Top Cow muy noventero, por decirlo de alguna manera, uno de estos personajes que se habían quedado un poquito olvidados, que alguno de ellos habían tenido alguna otra oportunidad aquí y allá, pero creo que incluida esta, no estoy muy seguro porque no soy especialmente fan, pero bueno, todo eso queda atrás y se trata de un nuevo comienzo. Quiero decir, el propio TVO este tiene su historia de origen de tirártela a la cara y su enfoque es bastante interesante. Hombre, a ver, personalmente, aquí ya sabéis que esto de andarse con miramientos y mentirijillas y tal y cual no va con nosotros. Más allá de que visualmente me parece un tebeo bastante interesante y que crea muy bien su atmósfera y que consigue muy bien trasladar bastante, pues desde el carácter de los personajes hasta el carácter del mundo un poco desagradable en el que se mueven. A mí la historia como tal, a pesar de que reconozco que creo que está bien escrita y que está bien planteada, a mí no es el tipo de tebeo que me gusta, que me apasiona. No le he cogido ningún cariño a la historia y, de hecho, ya si tenemos que entrar en los detalles, la presentación de algunos personajes en concreto me ha parecido especialmente torpe. O más que torpe, como... Quiero decir, vamos, lo único que podía hacer de manera más obvia era ponerlo en un caption. Sí, con algún personaje algún momento un poco, esta es Katana, me cubre las espaldas. Sí. Su katana atrapa el alma de aquellos a los que mata, yo que vosotros, etcétera, etcétera. Un poco así, hay alguna presentación un poco así de personaje y sí, la trama no va muy allá. Tenemos a un personaje coprotagonista, un millonario, un genio de la tecnología que quiere hacer a su manera, pese a las dificultades de este mundo, un mundo mejor, con sus cosas y su aguerrida guardaespaldas, y se cruza nuestra protagonista en su camino. A partir de ahí, pues básicamente es muy montonero el TVO. Quiero decir, como este personaje es este personaje y te lo vamos a presentar a través de una interacción, te lo vamos a tirar un poco a la cara y esta directamente te va a arrojar su historia de origen a ti, explicándosela a otro de los personajes. Muy bien, el TVO cumple en ese aspecto, es decir, toma, tengo estos personajes, funcionan así, no hace tanto contártelo como explicártelo, realmente. Sí, a ver, no tengo claro que no sea también parte del planteamiento del tebeo o el objetivo del tebeo para con sus personajes, pero es un tebeo en el que me atrevería a decir que ningún personaje me cae simpático. Creo que es deliberado. Sí, porque quiero decir, si no, realmente has hecho un trabajo bastante triste a la hora de presentar a tus personajes. Pero quiero decir, esta especie de coprotagonista, nuestro genio millonario tiene unas ideas de bombero que además es incapaz de explicarlas con decencia. Es un cabrón bastante insufrible. Y pagado de sí mismo. Nuestra heroína de la historia, quiero decir, pasa por aquí. Cuenta una serie de cosas de su origen y después
como que desaparece del tebeo, como en plan, no os dejéis engañar por el título del tebeo, si yo ya salgo de esta historia. Es como, en fin, a ver, que se llama Aphrodite 5, o sea, tampoco. Y después el resto de secundarios que se pasan por allí, desde políticos hasta guardaespaldas, que básicamente es los únicos personajes que tenemos, Sí. pues son también unos impresentables bastante grandes. Me gusta mucho que este coprotagonista lo presentan en una confrontación directa con un politicastro odioso, una figura despreciable Y aún así, y aún así eres capaz de percibir que nuestro coprotagonista es un poco un gilipollas. Es como, quiero decir, al politicastro este repugnante y fosilizado, viejuno y asqueroso lo odio. Pero, claro, me cae más simpático el protagonista casi por contraposición, porque también es un poco un gilipollas. Entonces, es un aspecto interesante, que no te presenten aquí al Salvador, a esta especie de mesías tecnomillonario, como alguien de puta madre, súper majo, súper simpático, porque tiene sus cosas. Entonces, no sé, a ver, es una presentación torpe, más de tirarte los personajes a la cara que otra cosa. Y la trama de este primer número y en general el origen del personaje, pues no es nada del otro mundo. Pero entre la perspectiva que parece querer tener, que luego habrá que verlo, de, bueno, pues la tecnología, además, cómo incide en el día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, como has dicho nada más empezar, el aspecto visual del TVO, la narrativa visual del TVO, yo estoy aquí, estoy a favor de esto. a ver, lo del aspecto visual del tebeo y la narrativa visual y el uso del color y un poco la narrativa general, el ritmo que tiene y cómo se cuentan las cosas que están bien, es cierto que te da una idea muy clara de cuál es el ambiente del mundo, pero también es verdad que el tebeo no hace muy buen trabajo a la hora de trasladar cómo es el mundo. Es decir, sabemos muy bien cómo es el mundo de estos personajes, pero tampoco queda muy claro en qué tierras se mueven, en qué tiempo, en qué año, y cuál es el nivel tecnológico general, si hay grandes ciudades o no, si es todo un poco futurista o no, porque se centra tanto en lo que les pasa a sus protagonistas que, claro, es como si te cuentan el típico tebeo de Tony Stark, en el que Tony Stark está con sus movidas tecnológicas y no tienes ocasión de ver que en realidad está en un Nueva York contemporáneo. La idea que te queda es que, bueno, sí, este señor Tony Stark y movidas de ciencia ficción y supertecnología, pero ¿cómo es el mundo en el que vive? ¿No? Y eso es lo que le falta, en mi opinión, a este tebeo, que nos muestre cómo es en realidad el mundo en el que habitan. En este caso, a través de una muy breve escena al principio y, sobre todo, por omisión, se asume un mundo normal, contemporáneo y nuestro. Por defecto y por omisión, normalmente. Es como porque lo que plantea el coprotagonista es extraño y extravagante al un político viejo que nos resulta, es una figura que resulta familiar en nuestro mundo, y por otro lado porque la presencia de la protagonista es extraña, es un elemento extraño, no es como, vale, sí, otro robot, no. Sí, pero quiero decir que podría ser 2020 o 2050 o 2070. Sí, la cifra no importa tanto como que se sienta cercano. Es decir, podría ser 2070, pero no así tratar temas vigentes, con una óptica vigente. Quiero decir que como no vemos más personajes, no sabemos cómo es la calle. Quiero decir, no sabemos, quiero decir, bueno, vemos techos y puertas de coches y parecen como los nuestros, pero no se ven tiendas en la calle, no se ve gente en la calle, quiero decir, parece que vivan en su propio microcosmos, a los que, súper importante, a los que les pasan mogollón de cosas interesantes, pero como un poco al margen del resto. No, casi le falta lo que solía hacer el anime de Serial Experiments Line al principio, que era abrir con una voz que decía Present Day, Present Time, creo que era algo así. Es como esto es ahora, sucede ahora, no importa cuándo lo veas, pero es ahora. Ya. Y es un poco el feeling que intenta capturar. La atmósfera está cargadísima, los colores están salidísimos de madre para una atmósfera increíblemente opresiva, los temas que trata de política, seguridad, libertad, y tanto personal como colectiva, y todo el asunto tecnológico que hay de por medio, es todo muy, muy contemporáneo. La duda es esa, si el tratamiento de los temas le va a hacer justicia y la trama va a ir más allá de los mamporros, porque por ahora, en lo que a hipertecnología, corporaciones, políticos y Afrodita repartiendo leña, no tenemos más que un reflejo pálido de Ghost in the Shell, tal y como están las cosas ahora mismo. Entonces ya veremos, pero es que
funciona tan bien el TVO a nivel visual, aunque con algunos diálogos se pierda un poquito, que a mí me ha funcionado. O sea, es decir, yo entré y dije yo, vale, el personaje no me interesa, apenas lo conozco, no importa tampoco porque es un reinicio, vale, la trama me la veo venir a kilómetros, pero joder, luego el TVO funciona más, tal vez en las escenas de acción, pero luego el TVO funciona. La duda es, con el fondo que tiene, si no consigue ganar en complejidad o en interés, ¿cuánto tiempo va a funcionar? Bueno, a ver, eso evidentemente, pues los números nos irán diciendo. Sí, efectivamente es un TVO que entra bastante fácil por los ojos y que está claro que toma una serie de decisiones estéticas muy conscientemente y muy a tope y sabiendo que está cargando las tintas en bastantes áreas que, bueno, pues bien, pues el color, simplemente, quiero decir, la elección del color de los fondos, la elección de la atmósfera general a través del color, casi filtros de color para las escenas y tal, es como, pues sí, está hecho deliberadamente y en general funciona muy bien, que es lo que hace que entre comillas, trague con todo lo demás del TVO que pues tampoco le veo gran interés. Yo, a ver, al final esto se mueve muchísimo por gustos personales y por intereses, y este es un TVO con el que realmente no he sentido ese tipo de cosas que he sentido con otros de decir, bueno, pues no es un TVO para mí, pero está bien hecho y siento que aquí podría haber algo. No, me parece que me están vendiendo una moto que carbura muy poquito a base de enseñármela a correr muy poco. Es como, no hay mucho aquí, así que te lo vamos a centralizar el foco muchísimo en los personajes porque realmente no hay mucho, no tengo mucho más allá de los personajes. Sí, el propio TVO se define al final como una exploración dirigida por los personajes sobre las políticas de privatización y la gran acción. Ya, bueno. Así como pero suena. Sí, no, si no digo yo que no, pero eso tienen que demostrármelo en el TVO. Claro. Es como, y sí, hay gran acción, sí, se explora las políticas de privatización a través de sus personajes. Oh, sí, pero claro. Sí, pero se puede explorar mejor y peor. Sí, son temas que se mencionan. Es un número uno, ya te digo, muy, muy chocante en lo visual y muy atractivo en lo visual, que básicamente tira del TVO para adelante, pero la presentación de personajes es tan torpe y la trama es tan común. Sí, además hay algunos aspectos de algunos de los personajes que directamente son como innecesariamente contados. Es como te hacen conocedor de ciertas cosas que, sinceramente, la historia podría haber ido revelando de manera natural a lo largo de sus números. Quiero decir, no necesito... Pues vuelvo otra vez un poco al ejemplo de Tony Stark, que desde el principio me cuentes todo, ¿no? Este es Tony Stark y sus padres en realidad no eran sus padres, su madre biológica ahora vive con él. Es como, a ver, quiero decir, hay cosas que la historia me irá contando. Tony Stark 2018. Sí, Tony Stark 2018 es un sin Dios, pero bueno. Ese rollo, sí. A ver, no... tengo yo mucha intención de seguir esta colección, pero vaya, si le sigues dando una oportunidad... Yo el número 2 seguro. Pues atentamente estaré a ver si pues coge un poco de revoluciones. Al final lo único que echo de menos es que amplíe un poco el foco y gane un poquito de revoluciones. Que parezca realmente que hay una... no ya intención, sino capacidad de hablar de los temas de una manera un poco más seria. Esa es la duda, realmente. Quiero decir, es... porque capacidad de hacer que el TVO funcione hay. Intención de tocar temas interesantes también. Las dos cosas a la vez habrá que verlo. En fin, en cualquier caso, aquí está Aphrodite 5, número 1, de Brian Hill y Jeff Spokes para Image, y nos vamos a mover a otro TVO, en este caso uno de Aftershock, Clan Killers número 1, escrito por Sean Lewis, dibujado por Antonio Fuso y coloreado por Stefano Simeone. Pues uno de los TVOs un poco más bizarretes, yo creo, de las novedades de esta semana. El TVO hostil de la semana es este, desde luego. Cabrón como el solo y posiblemente lo más áspero de leer de la semana en general y últimamente. Aunque bueno, ya hablamos en su momento de que Sword Art era bien cabrón. Sí, hombre, y la semana pasada creo que fue la que hablamos de She Could Fly, que bueno, pues tampoco era ninguna cosa súper sencilla. Correcto, sí, me recuerda a Sword Art porque en este caso tenemos una
Historia ambientada en Irlanda entre paganos, cristianos, follones hereditarios, guerras, unas cuantas masacres y un montón de personajes cruzados en medio en un mundo donde el aspecto mitológico sobrenatural casi te pilla de improviso. A ver, Clan Killers. En general es un TVO que no sé qué, pero creo que le falta algo. Creo que hay... No he logrado identificar, la verdad es que no he tenido demasiado tiempo esta semana para... más allá que para leer. Para digerirlo. No he tenido mucho tiempo para digerirlo, pero la sensación que me dejó en una primera lectura, que una primera lectura siempre es obviamente bastante superficial, es que había algunos elementos que no encajaban del todo. Es decir, que hay algunas partes de cómo está estructurado el número y de cómo decide más o menos prestar atención a unas cosas u otras que no acababa de encajarme todo. Es decir, el número en concreto, en su totalidad, sí que deja una idea general bastante clara y bueno, unas presentaciones más o menos aceptables de la mayoría de los jugadores importantes, pero creo que a ratos acierta de pleno y hace las cosas muy bien y hay otros ratos como que se pierde un poco en su propia mitología. Sí, es un TVO que intenta ser tan cabrón, intenta ser incluso increíblemente sórdido en muchos momentos, violento, crudo, cruel. Y tal vez tiene demasiados escenarios en los que serlo, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, abre con una narración, pasa un par de escenas concretas, cambia de escenario, luego los personajes de una de esas escenas se inician una persecución, efectos prácticos, lo cual les hace atravesar más escenas al final. La última página es una especie de cliffhanger que promete todavía más jugadores en el tablero, con lo cual, pues sí, todo este follón es un poco raro, porque mientras que parecen estar los personajes peleando por lo que es el territorio y casi hasta el alma de Irlanda, de esta Irlanda que nos presentan aquí, también parecen estar compitiendo por la atención y el interés del lector. Y son unos malabares que son difíciles de hacer y que el TVO no atina todo el rato. Cada vez que... A ver, hemos hablado mucho que en estos cambios de escena normalmente quieres dejar cada escena en lo alto, atrapando el interés del lector y luego cambiar a otra y volver a dejarla en lo alto, etcétera, etcétera, un clásico. Pero no termina de hacerlo bien el TVO. Es decir, tiene mi interés y quiero saber más sobre algunos de los personajes, pero cuándo los deja, cuándo no, cuándo los suelta, los recupera y cómo se cruzan, no termina de ser cómodo, porque está todo presentado de una manera tan hostil que resulta realmente complicado ya no empatizar, sino directamente a veces entender incluso las motivaciones o las situaciones de los personajes. Sí, que por otro lado, pues no hemos dicho siquiera nada de su argumento, pero básicamente es eso, en una Irlanda medieval, con algunos toques también de leyenda local, etcétera, etcétera. Tenemos a un rey que está de la cabeza, que nos lo presentan como una especie de déspota fatal de lo suyo, y sus hijas, principalmente una de ellas, la cual al parecer pues no le tiene mucho cariño a su padre y pues si pudiera lo liquidaría. Correcto. Y eso es lo que empieza a mover todas las piezas. Ese es el núcleo, sí. Toda la periferia es gente sórdida y corrupta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con los jugadores que tiene, solamente para empezar con esa especie de rey más o menos de poder absoluto, al menos en su territorio, pues ya tienes un jugador que presenta muchísimas posibilidades a la hora de actuar. Es decir, ese es el típico jugador que te plantea problemas a la hora de decidir cuál va a ser su siguiente paso, porque puede ir a los sitios él, puede mandar gente, es decir, puede desestabilizar completamente el escenario de lo que es el status quo del TVO en cualquier momento, con cualquier decisión. Entonces, ya empezamos a tener ahí un problema. Después tenemos una hija de este tío que la verdad es que se nos dice más bien poco de ella, aunque le vemos un poquito que es todo actitud y tal, pero que sueña grande. Y no sé yo hasta qué punto el TVO hace realmente bien su trabajo a la hora de demostrar que, bueno, sí, actitud tienes, pero tienes algo más para respaldarlo. Es como hay capacidad para... Es decir, es como, vale, fantástico, es decir, esto es lo que quieres, pero ¿por qué debería resultarme interesante este choque
padre e hija, más allá de que, pues, joder, es un choque aquí, padre e hija, ¿qué tal, no? Pero Sí, una iglesia corrupta en medio y... sí, bien, quiero decir, Otras herederas. hay elementos y esto se va a complicar, está claro. Y luego metes además los elementos sobrenaturales en medio, ya para acabar de complicarlo todo. Sí, la última página es un festival. Entonces, esto va a requerir un trabajo de estructura y de una claridad de ideas bastante grande para que no empiece a descarrilar pronto. Sí, le falta al final el número. Atmósfera la tiene toda, todos los momentos jodidos y sórdidos los presenta muy bien, el color más bien apagado acompaña de maravilla, funciona todo muy, muy, muy cohesionado, pero le falta enfoque al final, y ese enfoque perjudica el ritmo, tanto del TVO como de lectura en general. Está tan poco centrado y da tantos tumbos, muchas veces innecesarios, que al final, para cuando intentas entrar a un TVO, ya de por sí, como ya he dicho, hostil, un tanto alienígena, un tanto extraño, a varios niveles, porque dices tú, bueno, vale, Irlanda, bien. Para cuando quieres estar ahí, vale, que componentes mitológicos, vale, bien, y hostia, qué cabrones y qué jodidos todo el mundo aquí, bueno, vale, venga. Requiere una adaptación constante por parte del lector, quiero decir, sabiéndolo, te lo vuelves a leer y es un TVO relativamente sencillo y transparente. Sí, tampoco es que suceda nada súper complicado, ni muchísimo menos. Pero claro, es todo tan chocante y está contado de manera tan chocante que en un primer impacto es un TVO muy, muy raro. Muy, muy raro y muy, lo dicho, muy, muy hostil, opaco en ocasiones, pero luego te paras y dices tú, bueno, vale, no es para tanto. Pero sí, a ver. Eso no mejora el ritmo. Supongo que es uno de esos casos en los que si uno cogiera solamente los diálogos, pues como, pues es normal. De repente metes las situaciones en las que se dan esos diálogos y esto empieza a ser muy raro, porque hay reyes pidiendo tributos de manera un poco rara, hay hijas que están como en campos de batalla abandonados, hay recientes en los que están rematando a los heridos y cortando cabezas, y es así todo, que tienes la iglesia, pero la iglesia está con una especie de sesión de, no sé, orgías locas y niños, y entonces las situaciones a veces incluso, a ver, no es que te distraigan, pero hacen que el modo de empaparte de la información que te van dando a través de los diálogos, que es muy sencilla, al final resulte un poco más complicada de aceptar. Es decir, está todo como muy enmarañado. Es como, pues este es el mundo que hay y a veces estás hablando de gilipolleces, pero el mundo es una mierda. Carga muchísimo las tintas y es tan sórdido que a veces parece que se dispara en la propia rodilla. No sé. Lo he visto un tanto irregular, muy sincopado. Yo estoy como para darle una oportunidad al número 2 y ver si afina, y ver si ahora que ya ha presentado buena parte de sus cartas sabe jugarlas mejor, pero no lo sé. Yo lo veo un tanto, no sé, dislocado. Sí, a ver, después, echando un vistazo un poquito a lo que es la narrativa visual, simplemente, la gran mayoría del tiempo es, quiero decir, bastante sencilla, bastante normal, estándar, pero sí que es verdad que es uno de estos TVOs con cierta tendencia a veces a superponer viñetas, a superponer un poco personajes y troquelarlos igual un poco sobre las situaciones, ese tipo de cosas que, digamos, le añade una especie de ruido o suciedad extra a un TVO que ya viene de por sí muy, muy cargado. Entonces, cuando se mantiene, digamos, manteniendo esa estructura de página con unas calles que separen las viñetas, con un cierto espacio para respirar, yo lo leo bastante muy bien, pero en cuanto empieza a cargar las tintas también en la composición de página y empieza a realmente abigarrar un poco las páginas, no sé si se hace un favor. Es decir, estoy totalmente de acuerdo en que es muy propio y en que ayuda muchísimo a esa sensación de opresión, pero no sé si a mí como lector no me acaba un poco, no sé si no se pasa un poquito de rosca. Por muy propio que resulte, a veces enmarrana demasiado, sí. Es lo mismo que pasa con el tono, es como hace falta que todas y cada una de las escenas sean increíblemente sórdidas, porque igual estás matando el contraste que podría haber, igual estás saturando, igual tanto de lo mismo continuado lo devalúa y hace que casi parezca una parodia. Es complicado, es un equilibrio muy muy complicado y el TVO no termina de estar ahí,
Pero bueno. Y una vez más se centra totalmente en los protagonistas. Y aquí no vemos un poblado, no vemos a una gente normal. Hay una sala del trono, una iglesia y un campo. Sí. Y ya está. No hay gente normal, bueno, todo el mundo es sórdido. Eso es. Aquí, quiero decir, aquí todos los que salen en este TVO son en mayor o menor medida gente con un cierto papel que jugar. Sí, o víctimas. O víctimas, sí. Correcto. O sea, solamente hay esas dos categorías. Sí, es así. El mundo lo plantea así una vez más. Es una decisión consciente, pero claro, enrarece el TVO muchísimo. Porque no tienes un marco. Y cuando todo el mundo es raro y todo el mundo es sórdido, al final nadie lo es. Te da un poco igual. Sí, todo. Es como, bueno, pues esto es lo que hay. Aquí todos son unos cabrones de búsquense la vida. Y pues a ver. Pues ya está. No sé, yo lo he visto un tanto excesivo en ese aspecto. Pero bueno, ya veremos porque tiene cosas interesantes. Sí, probablemente a este sí que le eche un vistazo al número 2, aunque solamente sea por ver realmente cómo cimenta las apuestas que hace en este primer número y bueno, pues por ver también realmente la trama, qué es lo que nos quiere contar y cómo, porque de momento se ha quedado una declaración de intenciones, que pues está muy bien, pero quiero decir, a mí dame la chicha, ya, a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, Clan Killers número 1... de Son Lewis, Antonio Fuso y Stefano Simeone para Aftershock, y nos vamos a mover a un TVO de IDW, Euthanautes número 1, escrito por Tini Howard y dibujado, en el aspecto artístico tenemos a Nick Robles. Ay. No, dale. Qué manera de caer en hueco el TVO. Es terrible, porque maneja alguna que otra idea interesante. El aspecto visual en muchos momentos es muy llamativo y la torpeza y el follón que monta para presentar dos cosas relativamente sencillas es increíble. Yo no he visto... A ver, no es que no haya visto otro TV más ruidoso que este en ese aspecto, porque los hay muchos, pero me sorprende porque hacía tiempo que no veía algo así. Toca toda una serie de temas interesantes como la muerte, la vida más allá de la muerte y demás, a través de una protagonista que es más o menos interesante, aunque abusan del monólogo interior hasta reventar, que ya sabemos cómo cae eso en esta casa, el caption absoluto, y sobre todo cuando la escena en sí mismo cuenta con sus amistades, allegados y gente cercana para construirle el personaje a través de los contrastes, pero en general es torpe. Pero bueno, los mimbres están ahí, y para contar esa historia decide sacar una galería de secundarios chifladísimos, dar tumbos de escena en escena de manera ultra loca y básicamente hacer que sientas pues la misma confusión que pudiera sentir la protagonista. Lo cual a priori no es especialmente negativo, pero lo es si al final del TVO no tengo ningún interés en leer ningún número más del mismo. No sé, a ver, a mí la lectura del TVO me ha dejado un sabor más agrio que dulce. Me parece que es uno de estos TVOs en los que casi estructuralmente cree que necesita unas cosas para contar la historia, y yo creo que no. Es decir, me parece que lo que mejor funciona del TVO son las escenas más normales, más cotidianas, más mundanas. Son las que mejor transmiten cómo es la protagonista, cómo es su entorno, qué es un poco, digamos, su cosa especial o su pequeña obsesión, etcétera, etcétera. Pero entre eso tenemos con anterioridad pues una serie de escenas que pues no sabemos... Con lo que abre el TVO. Sí, que no sabemos muy bien exactamente a santo de qué vienen, y al final lo que tenemos es el salto del TVO, de la cotidianidad a la cosa esta de pues la muerte y no sé qué y no sé cuántos, que pues sinceramente yo no le niego el intento de hacerlo visualmente atractivo y un poco desorientador y fantástico, pero a mí no me ha funcionado. No, vuelve a ser la escena del arquitecto de Matrix, básicamente. Que puede que la idea esté bien, puede que la intencionalidad esté ahí, puede que vayas a sacar algo bueno de ello, pero la ejecución no es la adecuada, por decirlo de alguna manera, por mucho que adore esas películas. Es una sensación un poco rara, porque tienes al personaje, lo dicho, correctamente construido hasta ahora. Abuso del caption sí, pero bueno,
te mantiene en el TVO. No hace lo suficiente como para espantarnos a nosotros, y eso que solemos ser especialmente delicados. Y luego al final, después de abrir con una escena innecesaria y meter otra escena innecesaria en medio, el último tercio del TVO es: hola, voy a explicarte las cosas, solo que lo voy a hacer de tal manera que te aburras un montón por el camino, y tampoco te las voy a explicar del todo. Es que es te voy a eso. hacer, es que es por eso es la escena del arquitecto. Es como, te lo voy a explicar, pero te lo voy a explicar regular. Llevo 3 páginas aquí leyendo rajar a un personaje, mientras visualmente es todo así como muy onírico, muy raro, muy en una especie de ilustración completa con distintas, viñetas sin separación, donde van pasando cosas y se van sucediendo los diálogos y los captions. Tanta palabra para decir tan poco. Y digo, pues, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que me estás contando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? O sea, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta información que está claro que te estás dejando fuera? ¿Por qué? Y sobre todo, no por qué, sino por qué me la tienes que contar así. Es como, a ver, yo entiendo que en un número 1 no tienes que contarlo todo, explicarlo todo, pero sí que deberías elegir muy bien, y lo decimos habitualmente, qué es lo que cuentas, qué es lo que dejas fuera y cuáles son las escenas, los modos en los que decides trasladar esa información. Y yo, es que hay algunas páginas de aquí que digo, es que no lo entiendo. Es que son intratables, intragables. Quiero decir... Es como la típica página de, oh, mira aquí esta página grandilocuente, esta página imponente, esta página, esta splash page aquí, contra la que vamos a dar una idea de la grandeza de este personaje y ahora va a empezar a explicar las cosas. Joder, madre mía, en buena hora empezaba a hablar. Quiero decir, son una serie de... realmente... 4 páginas, tampoco son más. Después de un pequeño interludio de unos personajes que no viene a cuento presentar ahora, son 1, 2, si cuentas la primera, a ver, realmente 3, 4, son menos de media docena de páginas del final del TVO realmente. Bueno, media docena, efectos prácticos. Es probable que alguna sea página doble, ¿eh? Sí, no, hay muchas dobles. Me refiero a comértelas del tirón, sí. A impactos a nivel visual. En total serán como 8 fácil, pero una media docena de momentos por capturarlo en formato TVO. Por eso son media docena de momentos muy cargados de caption, muy cargados de diálogo, preguntas, respuestas, explicaciones. Y es alucinante porque con el volumen de trabajo que le dedica el TVO te podían explicar eventos intergalácticos enteros y tramas hipercomplejas, libros enteros de Juego de Tronos, la sinopsis al menos, en lo que utiliza ese TVO para narrar lo que tiene que narrar en el último tercio. Hay una cantidad de texto acojonante. La información visual es más bien de acompañamiento que otra cosa, para ver si tragas con el ladrillazo que te están tirando a la cara. Y el problema no es que sea un ladrillazo, que es un problema. El problema es que es un ladrillazo vacío. Eso te iba a decir, mi problema es que llego al final de este TVO y en vez de decir, hostia, qué movida más rara, quiero saber más, es como, no me acerco ni con un palo a esto. Exacto, es un ladrillazo hueco, son un montón de páginas. Es decir, no me ha dado a lo largo de estas media docena de momentos ni una sola idea que me haya resultado chocante, atractiva, interesante de explorar, que le haya dado algún giro a alguna idea, porque a ver, tampoco son ideas súper originales, tampoco. Ni un solo asidero. Nada, es como, no sé, quiero decir, me has dado como la información mínima necesaria para mantener a la protagonista en la oscuridad y al mismo tiempo hacerla creer que sabe que le estás contando algo. Es como, te voy a responder lo justo para que dejes de hacerme preguntas. Y ahora mira qué misterioso e interesante es todo esto. No, es pura pose. Lo único que has hecho ha sido dedicar media docena de páginas a soltar un montón de aire caliente, a decir un montón de ambigüedades y ya está. Es un final de TVO increíblemente vacío, que ha dolido de una manera acojonante. Ha sentado, pero vamos, como un piano de cola en toda la cabeza. Ahora, le concedo una cosa al TVO. No tengo ni idea de cómo vas a seguir esta historia. Sí, correcto, claro. Pero ni idea. Quiero decir, pero ni idea en tono, ni idea en argumento, ni idea en un poco el papel de la protagonista. Quiero decir, ni idea. O sea... Sí, que es otra que tiene una cantidad de agencia acojonante en el TVO. Sí, le pasan un montón de cosas. Sí, una. Siempre nos gusta que les pasen cosas a nuestro... está mirando.
Terrible, terrible. Es un TVO que ha empezado de manera relativamente prometedora e interesante y luego se da una hostia espectacular, acojonante. O sea, ni me acerco al número 2, es que ni me lo planteo. No, es que no, pues no funciona, quiero decir, a ver, no funciona, no nos ha funcionado al menos. Sí, como siempre. Vaya, como siempre, pero sin más. Euthanauts número 1, Tini Howard y Nick Robles para IDW. Más cosas. Lanzamiento sorpresa. Lanzamiento sorpresa. Solo digital esta semana. San Diego Comic Con a tope, muy fuerte. Imagino que sea el tipo de cosa que si funciona luego saldrá en papel. Sería lo más normal. Sí, en cualquier caso, pues hombre, como es un personaje por el que tenemos cariño, pues le damos una oportunidad. Esto directamente ni lo habían anunciado. Es como... ¿Te empieza la San Diego Comic Con? Sí, pues toma, un número doble de Jessica Jones en digital. Jessica Jones, número 1, escrito por Kelly Thompson, dibujado por Matías de Yulis. Es un TVO de Marvel, evidentemente, y es un TVO de Marvel de Jessica Jones que no está escrito por Bendis. Así que es como, bueno, ¿y cómo, en qué manos ha quedado Jessica Jones después de que Bendis la haya estado estrujando entre sus dedos y sus brazacos ahí de Cleveland durante no se sabe ni cuántos años? Pues he de decir que es una colección... Es una de estas colecciones un poquito extrañas el arranque, porque mezcla bastantes cosas de la visión, o al menos en cuanto a quizás visual y tono de la serie de televisión. Yo le he cogido bastantes aires a la serie de televisión a ratos, pero también bebe mucho de lo que es Jessica Jones, de lo que ha sido Jessica Jones, digamos, tradicionalmente. Lo que fue la colección de Alias. No sé, a ver, me ha dejado bastante buen sabor de boca, pero también una sensación un poquito extraña. Y sobre todo me ha llamado la atención encontrarme algunas cosas que ya casi he empezado a identificar como más propias de la escritora que del dibujante. Sí. Hablo de la representación visual, de dónde presta atención la protagonista cuando habla con la gente, etcétera, etcétera, que es cosa que en Hawkeye también pues solía hacerlo y tal. Con la Diana, aquí en vez de la Diana pues son unos recuadros que resaltan partes del cuerpo. Sí, son prácticamente polaroids. Pero de la escena. Sí, digamos que son recursos narrativos que pues uno empieza a reconocer ya como, ajá, Kelly Thompson. Me da que esto es algún cambalache a lo que habéis llegado entre tú y el dibujante, pero que es algo que quería ella, porque después de Hawkeye y demás es algo que ya hemos visto que le gusta hacer personajes detectivescos también, claro. Sí. No tendría ni pies ni cabeza. Lo demás es una historia muy de Alias, muy de Jessica Jones. Quizás el único gran cambio respecto a status quo de personaje y de lo que le solía gustar a Bendis, que a Bendis siempre le gusta que la situación personal de Jessica Jones desde el principio siempre sea indefinida o jodida, ¿no? En este caso parece que no, parece que su situación familiar es más o menos estable y que no tiene a priori, cuando empieza el TVO al menos, ningún problema grave que solucionar en su vida. Uh-huh. Y entonces empieza el TVO y pues le entra un caso, vamos, a la fuerza, y pues hay que embarcarse en ello. A mí es un TVO que me ha gustado mucho y que me ha funcionado como un reloj, quitando un par de escenas en concreto, que son un par de flashazos de un par de páginas al principio de cada una de las dos mitades del TVO, de esto sucede en un lugar desconocido, en un momento desconocido, una especie de flash forward loco. El resto del TVO me ha gustado mucho, plantea un misterio tal vez un poquito más alocado y menos sosegado de lo que suelen ser los asuntos de Jessica Jones. Tiene cierta tendencia al abuso del cameo, es un poquito injustificado. A ver, se puede hacer raro en la primera lectura la cantidad de personajes invitados que hay, pero no es nada raro en la colección de Jessica Jones en general, y es natural dada la situación en la que está el TVO, la trama que cuenta. Quiero decir, la cantidad de personajes que aparecen es normal, pero a simple vista es como, joder, has dejado caer a todo el mundo que has podido para molar. Pero no se trata de eso, es un poquito, aunque pueda parecer chocante, es un poquito la naturaleza relativamente habitual del personaje y la órbita en la que se mueve. Cosas a las que se ha hecho referencia incluso dentro del propio universo, dentro del propio TVO. Es que nos conocemos todos y es que es normal que
estemos juntos y que recurramos unos a otros en según qué situaciones. Y me ha gustado mucho, una sorpresa agradable. Nadie esperaba un TV de Jessica Jones y de repente no solo hemos tenido uno, sino que encima es bueno. Sí, la verdad es que está bastante bien. Quiero decir, el misterio es... A ver, yo ya de entrada empiezo a asumir ya trampa en algún lado. Sí. Pero está... Quiero decir, es interesante y es además uno de estos misterios muy relacionados con la propia naturaleza de la protagonista, que pues ha sido también algo muy propio de Alias, ¿no? Por H o por B, y de Jessica Jones, por H o por B, siempre están las cosas girando a su alrededor. Quiero decir, tiene clientes y trabaja casos, pero siempre hay cosas que tienen que ver con ella, con su vida, con su pasado, con su entorno, etcétera, etcétera. Y el TVO hace bastante buen trabajo en conjugar las dos cosas. No solamente las conjuga, sino que a ratos las conecta también. Y es un TVO que en general hace las cosas bien. Lleva el ritmo adecuadamente, nos lleva de una escena a otra de manera coherente. Es verdad que, pues a ver, pues Jessica Jones, quiero decir, la vas a oír hablar todo el puto TVO, no se va a callar la puñetera. Pero bueno, está bien, está bien. A mí la verdad es que ya me ha gustado encontrarme con algunas páginas de estas de dobles, de conversación, de interrogatorio, de investigación, donde... Sí, pues, la rejilla de viñeta doble apaisada. Eso, es muy clásica de, pues, Alias y Jessica Jones, que me gusta que... La escena estándar de interrogatorio. Eso es, a mí me gusta que se mantenga, me parece que es el tipo de cosa que... es propia o puede ser propia de una colección ya a estas alturas o de un personaje y que, oye, pues ¿por qué no lo vas a mantener? Sí, la aproximación es algo más irregular que la de Gaydos, sí, que normalmente solía tener progresiones más claras a nivel de según iba evolucionando el intercambio, el diálogo, ir acercando la perspectiva, ir estando cada vez más cerca o más lejos de los personajes, solía ser natural. Aquí hay más movimiento, el arte es un tanto más dinámico en ese aspecto. Simplemente se hace un poquito raro el tener otra estructura tan familiar y luego un tratamiento tan distinto. Pero bueno, lo dicho. No, y me ha gustado, quiero decir, he de reconocer que no conozco a Matías de Iulis, pero ya me gusta. Sí. Ya me gusta, me parece muy agradable a la vista y me parece además que sin complicarse la vida cuenta como tiene que contar, bien, sin perderte, con buen ritmo, eligiendo bien lo que muestran las viñetas. Es como, pues, vale. Narrativamente está muy bien, es tal vez un TVO más neutro en lo atmosférico de lo que suele ser esperable en un TVO de Jessica Jones, con atmósferas más cargadas o situaciones un poquito más extrañas. Es en ese aspecto, a nivel de iluminación, color, atmósfera y tal, es un poquito más normal, pero funciona, y cuando tiene que cargar las cintas las carga, o sea, no hay problema, simplemente deja de ser una atmósfera constante si pasa a ser algo ocasional. Como nota al margen, como aficionado y fan del personaje, en este TVO tenemos uno de los doctores extraño más assholes que he visto yo en los últimos tiempos. Sí, es como desde el punto de vista de la review, es como descompuntuamos también las apariciones de Doctor Extraño. Sí, correcto. Es como, ¿qué Doctor Extraño? Que el Doctor Extraño asshole. Pero ya sabemos que llevamos ya una época con este Doctor Extraño un poquito más relajado en su tratamiento de la gente y tal, pero aquí tenemos, vamos, un auténtico imbécil a ratos. Me gusta porque hay veces y es gracioso porque no queda tampoco totalmente fuera de la caracterización del personaje. Es como, bueno, sí, puedo decir, podría suceder. Su escena no llega a canalizar un momento de diálogo Bendis, pero se acerca bastante. Es porque Jessica Jones prolonga alguna de las frases. Pero hay un intercambio entre el buen doctor y ella que roza el diálogo Bendis. Y es gracioso. Es gracioso. Porque es casi un homenaje, uno de estos intercambios informales entre personajes que, bueno, funciona muy bien. Muy contentos, como te veo Jessica Jones sorpresa y bien hecho. Sí. Y la mejor de la suerte es para este equipo creativo tomando las riendas de este personaje al que le tenemos tanto cariño. Porque, correcto, pues, sabéis qué es lo que va a pasar. En el momento en el que empecéis a fallar miserablemente, os vamos a dar leña hasta en el carnet de identidad. Nos quejaremos fuerte. Es lo que hacemos. Jessica Jones número 1, Kelly Thompson y Matías de Iulis. Matías,
Pues no tengo muy claro, la verdad. De Iulis para Marvel. Y mira, pues de Marvel a Marvel y tiro porque me Marvel. Porque nos vamos a otro tebeo de la a veces mal llamada Casa de las Ideas. The Life of Captain Marvel, número 1 de 5. Esto es una miniserie. Escrito por Margaret Stoll, dibujado por Carlos Pacheco, entintado por Rafael Fonteriz y coloreado por Marcio Méniz. Y tenemos también en el arte de los flashbacks pues a Marguerite Sauvage. En lo que pues es un poco lo que podría esperarse con este título y miniserie. Exactamente lo que pone en la portada, la vida de la Capitana Marvel. Es decir, que a través de un suceso específico donde recuerda algún evento de su pasado, supone que un tebeo de explorar cómo fue su vida y de volver un poquito a su hogar natal a pues explorar sus movidas y puede que cerrar heridas. La iniciativa es loable, el tratamiento es relativamente interesante, pero me da mogollón de pereza. Es decir, los tebeos de bueno, pues vamos a hacer volver al personaje para recontar su origen, me da mucha pereza, no me importa que vuelva, pero que sea para explorar algo nuevo. Y por otro lado, como es un tebeo de superhéroes y tiene esos momentos de, bueno, sí, explorar sí, pero vamos a meterle algo heroico, algo que tenga algo que hacer, no vamos a darle descanso ninguno. Pues al final resulta fatigoso, porque las ideas que podías tener las estás prácticamente prostituyendo y diluyendo en contar otro tebeo más, con ese pretexto de cotidianidad o ese pretexto de hacer un tebeo personal del personaje. Y al final el tebeo va dando tantos tumbos entre flashbacks muy íntimos, escenas superheroicas muy gratuitas y bandazos de diálogo entre familiares un poquito torpes, que no termina de encontrar su lugar. A ver, yo en general no soy amigo de estas estructuras tan marcadas y separadas. Es decir, entiendo que a veces un flashback te sirve muy bien para conectar cosas que quieres contar en tu historia. Es decir, que tampoco es un recurso que me guste especialmente, pero bueno, quiero decir, pues es lo que hay. Quiero decir, a veces tienes una página en la que se te cuenta que no sé qué personaje conoce a no sé cuál, porque acto seguido pues va a aparecer ese otro personaje y pues bueno, quiero decir, te preparas el camino. Cuando sacas un tebeo como estos, en los que quieres explorar el pasado, básicamente, de un personaje, yo entiendo, a ver, que pues soy el señor Marvel y tengo que vender tebeos y vendo tebeos de superhéroes y tal. Pero no es un acercamiento, para mí, honesto a la idea. Es decir, para mí esto debería ser una miniserie de 5 números sobre el pasado. Es decir, si es lo que quieres contar, ojo, sobre el pasado de la protagonista. Y no tiene por qué haber un solo superpoder, no tiene por qué haber un solo puñetazo, no tiene por qué haber. Es decir, si lo que quieres es contar el pasado de la protagonista, su entorno familiar y, entre comillas, algunos años de su evolución como persona, para que se entienda mejor o para dejar ahí un rastro de cómo era antes de convertirse en superheroína, me parece fantástico. Quiero decir, adelante con ello. Quiero decir, busca un estilo artístico lo más acorde posible con ello y procura centrar tu historia en elementos importantes del pasado de la protagonista. Sí, céntrate en la persona. Esto de aquí es, como suelen decir, hacer y comértelo también. Ya sabes, la frase esta inglesa de hacerte el pastel y comértelo. Sí, have your cake and eat it, sí, o sopas y sorber. Sopas y sorber, etcétera, etcétera. Quiero mi TV de superhéroes, pero al mismo tiempo quiero mi TV muy personal y al mismo tiempo explorar las relaciones familiares de Carol y al mismo tiempo revelar algún tipo de secreto que lo cambie todo y al mismo tiempo... Además, me parece que descentra totalmente dónde debe estar el interés del tebeo. Es decir, como lector yo cojo este tebeo, que por otra parte no me ha disgustado en absoluto, Quiero decir... es del montón. Pues es del montón, pero bueno, pues se lee más o menos fácil y pues bien, pero no me da como lector ninguna idea de dónde está el interés real del tebeo, dónde debo prestar atención, dónde está el corazón de esta historia. No tiene. Es decir, ¿dónde está el núcleo? ¿Dónde está aquí? Es decir, cuando termine la miniserie después de 5 números, ¿qué es lo que debo recordar? ¿Qué me llevo, sí, de esta historia? Posiblemente nada, ya para empezar, porque con esta carta de presentación yo no me leo los 5 números. Me ha recordado un poco, cuando lo leí y ahora cuando hemos empezado a hablar de él,
a cómo se hace esto de la manera correcta, que creo que la última vez que vi ahí algo parecido, y ahí sí que había superpoderes porque estaba vinculado directamente, posiblemente fue con la mini de Supergirl, Being Ajá, Super, sí. Mariko Tamaki, Sí, creo. sí. Y allí funcionaba. Lo metí, creo recordar, en la lista de los que me parecieron más interesantes del año pasado. Correcto. Y allí funcionaba. Los poderes estaban ahí porque tenían que estar, porque evidentemente la historia de Supergirl, contada de la manera que se quiera, es distinta a la de Carol Danvers, evidentemente, que no tiene poderes hasta que es adulta. Pero era una historia... Bueno, pero quizás eso es lo que diferencia el que hacer eso con Supergirl fuese una buena idea y hacer eso con la Capitana Marvel igual no. Pero independientemente de que haya poderes o no. Me refiero a con la lo cual necesidad puedes- de querer conjugar los poderes con, Sí, claro. con los pasados. Es como, pues mira, es que este personaje se presta a este enfoque, mientras que este otro va a tener que hacer cambalaches toda la miniserie. El asunto es ese, que no, según qué personaje tienes que dejar los poderes fuera de escena la mayor parte del tiempo. Es que seguramente, a ver, esto es ya ser un poquito injusto con un TVO que todavía no ha sacado sus 5 números, pero es probable que cuando acabe esta miniserie, si estructuralmente sigue siendo igual, puedas llevarte 2 números y medio o los que fuera de, pues, Carol Danvers teniendo una aventura superheroica, la Capitana Marvel, y 2 números y medio de, pues el pasado y la vida más o menos familiar de Carol Danvers. Y no tendrían por qué tener ninguna relación una historia con la otra, podrían ser totalmente independientes. El problema es que no conviven bien en el TVO. Y mientras que en aquel sí que era un TVO increíblemente personal, independientemente de cuál fuera el tema a tratar en cada momento, aquí da tumbos, volvemos otra vez al asunto del cameo, solo que aquí fuerzan más maquinaria. No lo sé, lo he encontrado un TV increíblemente superficial. Y hay un detalle que me parece ya el colmo del querer sacarme de la historia. No de la historia del TVO, sino de la historia de ese pasado del personaje. Que es, hay un personaje que está continuamente en todo el TVO tocándole el timbre a Carol Danvers. En plan, oye, es como si le estuviese diciendo dentro del propio TVO, oye, tus movidas familiares, tu pasado, oye, está muy bien, pero ven a lo superheroico. Y es como, oye, tío, o sea, quiero decir, déjame en paz. O sea, 1, déjame en paz, y 2, deja en paz mi TVO. O sea, quiero decir, es que... A ver, la relación entre esos dos personajes es interesante y es importante y según qué temas toques está bien, pero no termina de funcionar en este TVO. Pero está demasiado presente. Que una cosa es que lo tengas en 2 momentos concretos y te quedas con la idea de... Podría joder, estarlo mucho más. Si el TVO dentro de la vida de Carol Danvers reincidiera sobre su etapa de alcoholismo, por ejemplo, tendría mucho más sentido. Ajá. Aquí no tanto. No importa la relación que tengan, aquí descuadra mucho más, porque el TVO no va de él. Puede salir la Capitana Marvel a jugar, puede salir, te toca el timbre, oye, pero ¿cuándo vas a venir? ¿Vienes este fin de semana? ¿Salimos de fiesta? Oye, unos punchantes, quiero decir, a mí me resulta totalmente increíble que... Quiero decir, mientras estás haciendo el guión de esto no te des cuenta de que es como si continuamente el TVO te estuviese diciendo pero esta cosa del pasado no importa nada, lo que importa es, joder, unas hostias aquí, el superheroísmo. También tiene una de las escenas visualmente más desconcertantes que me he encontrado en un TVO Sí, jamás. sí, yo también. Me pasé 1 minuto intentando leer una carta manuscrita que está dibujada en el TVO, en una viñeta, para darme cuenta de que después las siguientes viñetas tenían captions en los que se podía leer lo que decía en la carta. Y es como estaba haciendo el idiota intentando leer esto malamente, porque claro, no se ve perfecto de toda la página. Y... En un arranque increíble y súbito de redundancia vía caption, nos muestran la carta prácticamente en su totalidad a nivel visual en las manos de la protagonista, legible, y nos muestran la carta prácticamente en su totalidad, pero no entera, curiosamente, en captions, para que la puedas leer cómodamente, a lo largo de 3-4 viñetas de la misma página. Es de un nivel de ruido informativo increíble, porque en un momento en el cual se tendría que centrar en la reacción de la protagonista ante la carta, tenemos apenas nada y la mitad de lo que tenemos son captions de ella diciendo cómo se siente. Y luego la escena se va a la mierda. O sea, se pone a tratar otra cosa después de una revelación que debería ser importante. Terrible.
Sí, como decía, no está del todo acertado este TVO tampoco, quiero decir. No es que vaya apaleando gatitos, Pero casi. Pero en fin, a ratos, pues, como suele decirse, hay que quererlo. Bueno, pues no hay necesidad. Se le puede no querer. No hace falta. Y a otra cosa. Vamos a acabar este asunto de las novedades, de los números 1, con, pues, este TVO que, sinceramente, quiero decir, tu gusto y tu interés por los TVOs de Expediente X me sigue dejando todavía anonadado. Técnicamente es mi gusto y mi interés por estos temas de Expediente X. Hablamos de The X-Files, Who Goes There, Sí. incluido chiste, escrito a la limón por Joe y Keith Lansdale, dibujado por Silvia Califano y coloreado por Valentina Pinto. Es un TVO de IDW en el que tenemos a nuestra pareja de avispados investigadores de lo paranormal del FBI, metidos en este caso en otro berenjenal raro. Sí, Y un poco graciosete. ya hablamos en su momento de Florida Man y la miniserie de 2 números básicamente anterior. Son pequeños casos de Expediente X extraños, pero no exentos de humor, que es lo que me llama la atención de estos TVOs, porque está tratado muy propio. Recoge el testigo tonal, prácticamente, de los capítulos episódicos de las últimas 2 temporadas que hemos tenido. Sí. Y eso es lo que adoro, porque tanto el tratamiento de los temas y de la atmósfera, que es como raro, pero un poco risible, como el tratamiento de los personajes, ya lo hemos visto un poco todo y estamos muy cómodos el uno con el otro, con lo cual hay mucha soltura. Ese tono lo recoge, y lo que me sorprende es que lo recoja una vez más con un equipo creativo distinto al del TV anterior. Bueno, si no recuerdo mal, la artista de este TVO, Silvia Califano, era la entintadora del anterior, pero tendría que mirarlo. Ni idea. O sea, ha habido, quiero decir, que es como si me sorprendió que conseguir un buen TV de Expediente X la vez anterior, y en este caso habrá que ver cómo termina esta otra historia corta, pero vamos, el relámpago ha golpeado 2 veces en el mismo sitio. Vuelvo a tener un TV de Expediente X que me gusta, lo cual es una rareza. A ver, una de las cosas más llamativas de todos estos tebeos de última jornada que estamos leyendo de Expediente X, o al menos a mí que me llame la atención, no es ya solamente lo bien o adecuadamente o fielmente que traslada ese espíritu un poco de la serie y de los personajes, esa caracterización que camina esa fina línea, ¿no? Sino que además, y a pesar de todo, aunque uno puede mirar estos tebeos y estos casos que van desarrollando como pues pequeñas tonterías que van por ahí resolviendo, lo cierto es que los tebeos hacen un trabajo bastante bueno a la hora de montar los casos y explorarlos. Quiero decir, no son tampoco una cosa súper sencilla, con 4 elementos que se mueven más bien poco para que no se caigan y tal. No, o sea, realmente hay un proceso de investigación, hay un avance en las informaciones que obtienen, hay, quiero decir, toda una serie de elementos propios de una ficción de investigación, policíaca, lo que sea, que están presentes, que están bien contados, que son entretenidos. Y bueno, después ya otra cosa es cómo acaben estos casos. Pero bueno, quiero decir, uno esto ya debería tenerlo asumido desde el momento en el que lleva Expediente X en la portada. Quiero decir, a veces los casos de Expediente X no es que acaben, simplemente se dejan de investigar o pasan cosas o bueno. Sí, no, el primero quedó relativamente resuelto. Luego tenía el clásico coletazo final, pero quedó resuelto. Ya veremos. Hombre, el cliffhanger es un poco irrisible y al mismo tiempo te saca un poco de... El cliffhanger es el clásico momento en el que casi puedo verlo en la serie. De acto seguido, corte brusco de escena y espera, Mulder. Vuelve a explicarme eso. Es como, no me puedo creer que me estás tomando el pelo. Es el clásico cliffhanger. A ver, no voy a decir que sea un cliffhanger falso, porque no tengo ni idea de por dónde irá el TVO. Pero es el clásico cliffhanger con trampa. Presenta una situación súper ridícula y dices tú, vale, esto es como cuando estás viendo un capítulo de Expediente X que parece algo gracioso o algo ligero, de repente te tiran una burrada monstruosísima en la que dices tú, vale, no es que sea un capítulo un poco ligero, es que es un capítulo directamente súper estúpido. Y ahí es donde entras. Tuvimos el del hombre lobo en la temporada 11, sí. Tuvimos el del efecto Mengele sí, en la temporada 12. Quiero decir, es uno de esos momentos, por decirlo de alguna manera,
porque ya el TVO te va preparando, porque una vez más la acción se desarrolla en otro pueblo pequeño, donde tenemos una tienda de artículos peculiares, la comisaría está en una tienda de donuts. La leyenda de el búho gigante, el búho sí. gigante, la bruja búho, la bruja búho, todo con ese cierto punto de sordidez graciosa que pues a nosotros nos gusta, pero en fin, eso es como todo, quiero decir, reconozco que pues mucha gente se acercará a este TV y dirá, pero qué mamonadas me están contando. Si quieres reírte un poco con Mulder y Scully en otro pueblo ridículo, en otra aventura estúpida de la América Profunda, y te gustó el anterior, el de Florida Man, este va por el mismo estilo. Ahora, personalmente, yo no leo estos TVOs, ni leería estos TVOs por el misterio. Quiero decir, No, pues aunque hayas dicho que está bien construido, no es el atractivo principal. Para mí el atractivo principal está ver a los personajes metidos en estos embolados, sí, y esos intercambios de pareceres que tienen entre ellos y esos interrogatorios o esas preguntas, esas interacciones que tienen con el resto de personajes de estos lugares normalmente muy peculiares, y que siempre arroja ese aire un poco entre irónico, cínico, estar de vuelta de todo, esto me lo tengo que creer o no, ¿qué está pasando? Que es lo que le da un poquito la gracia, porque bueno, ya digo, aunque están bien montados, tampoco son historias súper trascendentes pues no, es decir, es la aventurilla de la semana o del capítulo, es decir, tampoco no están aquí salvando el mundo. No hay metatrama loca, no hay ovnis, no hay siniestros fumadores, son pues Mulder y Scully en otro caso estúpido que pues le importa a la gente que vive allí y que pues resolverán o no a su manera. Pues sí. Vale, The X-Files, Who Goes There, número 1, de Joe y Keith Lansdale, con Silvia Califano y Valentina Pinto para IDW, y con esto acabamos lo que vendrían a ser las novedades, los números 1 de esta semana, pero ya sabéis, no os mováis porque enseguida vamos a volver con Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Irresistibles de la semana, efectivamente, que pues tenemos la lista a reventar. La lista viene larguísima con 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puñeteros TVOs. La semana pasada teníamos 3, para compensar esta semana nos han jodido con 13, jodido. Entiéndaseme lo que quiero decir. O sea, 13 TVOs que os encanta leer. Qué cabrón la industria. Sí, claro, la misma semana. O sea, quiero decir, dadnos un respiro. Sí. Que hay otras cosas que hacer. Dosificar, no que no haya semanas de 3 ni semanas de 13, que haya semanas de 8. O de 6, o ese tipo de cosas. Bueno, en cualquier caso, dejémonos de historias. Un número de Batman. ¡Hoy, sorpresa! Un número de Batman en esta sección. El esperado, entre comillas, el Batman 51, el Batman bueno, ¿y ahora qué? Después de las cosas del 50. Me encanta. Sí, soberbio. Una vez más, me encanta. De manos de Tom, me toca pasearme por la San Diego Comic Con con guardaespaldas King. ¿What? No es broma, le han puesto un me lo crucé ayer en Twitter. ¿Por qué? Creo que hay gente que ha reaccionado de manera regumal al número anterior. Regumal nivel tenemos que ponerle un guardaespaldas al pobre Tom King. Salvo que sea algún tipo de broma, sí. No seáis de esos. Hombre, y Tom King se lo estaba tomando a chirigota porque es Tom King, pero... Ya, sí. No seáis de esos. No seamos de esos. Pero era un señor bastante grande el de la foto. Paremos el descontrol. Independientemente de eso, sí que ha habido ciertas reacciones un tanto... Sí, es de esperar. Viscerales al número anterior. No había reacciones cada vez que George Lucas emplastaba una de sus precuelas contra las pantallas de cine.
Pues sí. Emplastar contra es posiblemente la expresión correcta. Pero bueno, o sea, quiero decir, joder, eso se queda en el ámbito de los gustos y las opiniones de cada uno y ya está. Dejar a los creadores y actores y demás tranquilos, por favor. En fin, de todas formas, Batman número 51. ¡Ah! ¿Qué más puedo pedir de un número de Batman que un juicio? Sí, aquí ya lo hemos dicho alguna vez, sobre todo en el Zascandileando, pero también a veces cuando toca un TVO de Daredevil, somos fans de las películas, series, TVOs con juicio. Nos gusta ese toma y daca ingenioso, esa persecución de la verdad por parte de unos, esa ofuscación de la verdad por parte de otros. En su momento, cuando hicimos Edición Imposible, alguna de mis propuestas era básicamente un TVO de Daredevil, pero centrado en los juicios. O sea, cierto. Porque me parece además que es un formato que se puede adaptar muy bien al TVO. O sea... Así que, sin hablar mucho de la trama de este número, y evidentemente sin tocar lo que viene siendo el número anterior... Dibuja Lee Wicks, por cierto. Tenemos a Batman por partida doble, porque por un lado tenemos a Batman siendo Batman, y por el otro lado tenemos a Bruce Wayne, al que le ha tocado, al azar, porque pues Estados Unidos es así, te sucede, ser testigo en un juicio. ¿Y cómo evoluciona el número? ¿Cómo vas viendo cómo pasa la selección de jurados y demás? ¿Cómo ves de qué trata el juicio? ¿Y cómo termina el número y cómo evolucionan ambas escenas en paralelo? Las escenas de Batman y las de Bruce Wayne en paralelo es soberbio. Es un pedazo de número de quitarse la gorra. Después del polémico, en ocasiones, ya lo dijimos en su momento, nos dejó un tanto frío, estructuralmente hablando, el número anterior. Pero Batman... Uno más. Pero esto está muy bien hecho, amigos. Y además, a ver, es lo de siempre. Ya no es solamente cómo estructuras el TVO, lo bien que lo cuentas visualmente, el interés que tenga, los diálogos, o incluso los temas que en algunos casos están explicitados en el TVO, sino también la temática inherente, implícita que hay en la historia del TVO, y cómo se traslada de manera natural, digamos, al lector sin tener que hacer ningún esfuerzo de ninguna clase, ¿no? Quiero decir, no es un TVO que vayas a terminar y vayas a decir, ahora voy a reflexionar acerca de... Pero da igual, pero algo se te va a quedar ahí. Llevamos 51 números de Batman. La cantidad de cosas, temas que se han tocado y demás está muy bien. Los ritmos, la cantidad de artistas que han colaborado en hacer de este TVO algo grande es espectacular. Pero una de las cosas que me sorprende, abrumar tampoco, pero me sorprende y admiro, es la comodidad de todo ello. La aparente, evidentemente, falsa facilidad con la que funciona el TVO. Lo fácil que entra. Lo interesante que es y el poco esfuerzo, entre comillas, porque esfuerzo siempre hay por cómo funciona el propio medio del cómic, que tiene que hacer el lector en integrar lo que cuenta el TVO. Y hay otra cosa que hace también muy bien. Son 51 números. Hemos tenido, la gran mayoría han sido arcos largos. Ha habido algunos que han sido especialmente largos, incluso si me apuras. Pero siempre encuentra hueco para estas historias de un par de números, algún número unitario, que rompa un poco el ritmo. Normalmente suelen estar también bien elegidos los puntos en los que están metidos. Y como lector de la colección, evidentemente ahí habrá para gustos y habrá gentes y gentes. Nunca me parece que cuando introducen uno de estos arcos un poquito más cortos, o quizá que no tienen tanta metatrama o tanto superheroísmo y tal y cual, nunca me parece que me están hurtando de la verdadera colección, ¿no? A veces suele pasar, ¿no?, que estos arcos pequeños, estos números unitarios, se sienten un poco como fill-ins, ¿no? Es como, bueno, pues aquí un número para hacer tiempo mientras... No, en esta colección no hay números que hacen tiempo. No hay números que están de relleno, no hay TVOs que están ahí pues porque hasta que tengamos lo grande, lo fuerte, pues no. Aquí todos los TVOs tienen una apuesta clara de ser su propia apuesta en sí mismos. Y eso es grande. A ver, no siempre se acierta igual, no siempre están igualmente acertados. No, evidentemente. Pero, lo dicho, no son TVillos que pones en medio para. No. Quiero decir, hay una inversión de tiempo, de esfuerzo autoral en que, coño, esto se haga. Y se haga así y se haga bien. Y oye, pues Batman 51, otro más, venga. Espectacular. Venga, tiramillas que tenemos mucho aquí.
Ether, Copper Golems, número 3 de 5. Otro. Continúa la puta locura esta. Stock. Pues te veo, porque yo ya no sé qué más decir. Quiero decir, a mí me tiene visualmente enamorado y a ver, reconozco que a veces la historia en sí misma pues es un poco, entre comillas, simplona. Quiero decir, lo que sucede en la parte más central del tebeo, que es, pues, tenemos que cerrar esta cosa aquí y tal y cual, pues, a ver, tampoco es que... No es tanto un tebeo de qué es un tebeo de cómo. Sí, sí. Y después, para ahora, ya hemos aprendido también que gran parte de... no voy a decir el interés, pero sí que de la gracia que tienen estos tebeos de Ether está en esos pequeños retazos de flashback, de caracterización que suelen dejar caer aquí y allá. Porque a veces los personajes están tan inmersos en lo que es la acción que no deja espacio para nada más que no sea la acción. Pero el tebeo siempre encuentra espacios, ya sea o para apartes o para flashbacks, para ir dándole... Detalles, matices, extras, todo gira, todo se une, todo queda redondo. Veo que te has parado en una página especialmente... Me he parado en una página que me interesa especialmente porque es algo de lo cual ha hablado Rubín en ocasiones y nosotros solemos tocar normalmente de manera ligera y normalmente solo cuando es para mal. Uh-huh. Pero este tebeo no sería el mismo, ni ninguno de los suyos en general, pero especialmente este ahora mismo, no sería el mismo si no fuera Rubín quien hace la tipografía. Uh-huh. Es así de sencillo. Si no fuera Rubín el rotulista, sobre todo a nivel de onomatopeyas, evidentemente, más que a nivel de diálogos, no sería lo mismo. Y el tebeo lo deja realmente claro. Y es algo que se reconoce poco, que normalmente se va dejando, uh-huh, y que de alguna manera no se reconoce, pero sí, es simplemente una maravilla. Sí, no, estaba mirando que evidentemente es una colección de esas que sí que tiene tiempo para colorearlas, o sí que puede colorearlas. Sí, tiene ayuda en los planos de Quique J. Díaz. Que para mí forma parte también de el cierre del círculo, es decir, es que todo el apartado artístico queda en sus manos. Todo lo visual, sí. Todo lo visual, entonces, claro... Aquí se puede apreciar realmente lo completo, cómo funciona todo junto. Y es una maravilla, porque es una colección que está muy bien, es una colección que nos gusta mucho, tenga sus momentos de roce aquí y allá, con la trama, con lo que sea o no, pero sí, este número en concreto tiene una sección bastante amplia, con bastante trabajo de onomatopeyas y de rotulación, aunque es algo muy habitual en la serie, y es un escándalo. Es que a veces, os voy a decir más. A veces leo Ether, termino de leer el número y digo, pues no sé por qué me gusta tanto. Y sinceramente, creo que me gusta tanto por David Rubin. Es posible, porque no es, argumentalmente hablando, tu tipo de tebeo. Porque argumentalmente no es mi tipo de tebeo. Tampoco me parece que a nivel de guión, quiero decir, a ver, es muy funcional y tiene algunos golpes muy buenos, pero tampoco es de las pocas cosas de Matt Kindt tampoco es que sea súper interesante. Quiero decir, no, bueno, a ver, tiene su gracia, tiene su tono, mantiene... Se crece en los momentos personales más que en los de aventura. Pero no tengo ninguna duda de que me encanta este tebeo. Y es de los pocos tebeos que, gustándome mucho, sigo teniendo reservas con algunas cosas. Es como, no sé, quiero decir, me parece que es un tebeo fantástico que por alguna razón no acaba de parecerme redondo, maravilloso, pero es decir, un tebeo que tiene en mí este impacto, normalmente estaría diciendo loas, quiero decir, a todo el mundo que se cruce. Este tebeo es la hostia. Tengo alguna reserva, no sé exactamente cuál, pero tengo alguna pequeña reserva. Uh-huh. Pequeña, quiero decir, a ver, entiéndaseme, pequeña, minúscula. Sí, es por matizar. Es por matizar, sí. Porque, y repito, creo que a nivel visual es una puta maravilla. Uh-huh. O sea, podrías, esto es muy injusto, pero podrías quitar a ratos las palabras y seguirías siguiendo la historia, por decirlo de alguna manera. No sé. Tampoco quiero meterme, o sea, decir, evidentemente Matt Kindt es una parte fundamental de este TV, o sea, eso es
evidente. Tengo bastante curiosidad por ver cómo acaba el arco. El arco, volumen. Sí. A ver qué tal. Porque aunque la trama pueda cuadrar mejor o peor, tengo curiosidad por según qué aspectos. Así que ya veremos. Normal. Vale, más cosas. Flavor, número 3. Ya. El número 3 sufre de varias cosas. No me ha disgustado. Me parece que está dentro de su tono. Pero tiene un problema. Es básicamente una escena. Sí. Y cuando todo un TVO en el que el número anterior te lo has pasado expandiendo horizontes, te lo pasas en una escena. Sí, construye una serie de paralelismos con otra escena en otro lugar, pero sí, es básicamente una sola escena y no es una escena particularmente ni interesante ni brillante. Por otro lado, nosotros que por otros derroteros somos fans de alguna serie como Shokugeki no Soma, por ejemplo, pues hay algunas cosas que salen en este TVO a las que estamos muy acostumbrados y estamos muy acostumbrados a que se hagan de manera súper loca. De manera muy atractiva, en cualquier caso, sí. Cosa que este TVO pues no alcanza realmente a trasladar esa emoción, digamos, del cocinar. Hay una escena extendida de cocina en este número, la primera a la que se le da tanto peso, una sola escena, y no llega en absoluto. Es uno de los parece un trámite, parece que lo que están haciendo es un trámite. Es uno de los grandes fracasos de este número. Terminaba el anterior con un cliffhanger que presagiaba algo así, algo similar. Luego las apuestas siguen dando tumbos, porque es un TVO tonalmente algo chocante, porque lo que sucede es muy importante, podría tener consecuencias muy graves, pero se lo toma todo el mundo un poco a la ligera, lo cual me distancia del TVO para, al final, no vamos a entrar en spoilers de la trama y tal, pero al final todo el TVO se centra en una escena. Todo para nada. Con que ya venía prometida desde el cliffhanger anterior, y el propio TVO revienta su propia escena cortándole los tobillos. Es terrible. Y para terminar, además, con otro cliffhanger torpe y barato. Sí, es especialmente dañino que se hagan su propio cliffhanger interruptus. Es como en el número anterior acabamos así, ya tal, prometiendo, pero después esto descarrila. Y dices, hombre, a ver, puede pasar y puede hacerse mejor y peor, pero sí que es verdad que en general se ve un número como demasiado atrapado en unos límites en los que se ha querido meterlo. Es como, tiene que empezar aquí porque es donde acabó el número anterior y tiene que acabar aquí porque es como he decidido que va a ser el cliffhanger. Sí, pero... Y mientras tanto tengo que... Hay un asunto gracioso, teniendo en cuenta que la escena central de este TVO, la parte central de la única escena de este TVO en realidad, no funciona. Que la escena de cocina y la escena que establece el paralelismo no funcionan, no son interesantes, no son llamativas, no aportan nada, que no hubiera hecho ya el número 2 de manera más eficaz. Bien. Los personajes que introduce, las interacciones que introduce son todas paja pura. ¿Por qué existe este número? Es decir, ¿qué impide que el número anterior tuviera una página más con el cliffhanger de este? No mucho. Nada en absoluto realmente, porque lo que hace el número es reincidir y de manera tediosa en algo que ya ha contado. Sí, y lo que menos me ha gustado es que no he aprendido nada nuevo de la protagonista. Ni de nadie. Es decir, esperaba que en la escena central de este TVO, que es una escena de cocina, me diese algo de perspectiva o algo de información nueva o que me mostrase algún aspecto de la protagonista que no habíamos visto hasta ahora, aunque solamente fuese, no sé, su carácter o su actitud ante la cocina o no sé, o que la hubiésemos visto en alguna situación o con algunas emociones que no habíamos visto hasta ahora porque, hostia, de repente me he metido en un embolado muy loco y no sé cómo salir y... ¿no? Con un par de cambios en las últimas 2-3 páginas del número anterior, el cliffhanger del número anterior podría haber sido el cliffhanger de este. Sí. Y no hubiéramos perdido nada. Sí, eso es cierto. Con lo cual, yo ya aviso desde ahora, no va a haber, por mi parte, un Flavor número 4 en la lista. Parece complicado que se gane un sitio continuado ya. Toda la buena fe que ganó con el segundo la ha desperdiciado, y de qué manera con el tercero. Pero en fin, vamos, que tenemos más TVOs. Gideon Falls, número 5. Oh, sí. Este TVO de terror en un pueblo con un cura, con una sheriff, con un tarao,
Y el puto Granero Negro. El Granero Negro, tíos, no sé, a mí me sigue pareciendo un tebeo fantástico, que me encanta y que visualmente a ratos es como, joder, es súper... ¿cómo es? Unsettling es la palabra inglesa. Sí, inquietante. Es súper inquietante con 4 putos trazos que parecen mal hechos. Es como, ¿pero qué me estás contando? Hay una escena en este número especialmente perturbadora, que tiene ciertos elementos de Forest Halloween, de adelantar según qué cosas y de hacer pensar al lector que tenemos ya ciertas claves, pero no sé yo hasta qué punto. Entonces es un festival de la jodienda, es un tebeo monstruoso, cabrón, increíblemente ambiental y fascinante. Y que además sigue dándonos información adicional sobre los protagonistas o los personajes al menos y la relación que hay entre ellos y así de manera como que no está haciendo nada, ¿no? Nos está contando otra historia en otro sitio, unas escenas medio oníricas, Dios sabe qué más, loquísimas, con unas composiciones de páginas bastante alocadillas y tal y cual, y a ratos lo vas mezclando con esta especie de dibujo de trazo casi infantil, grueso, rojo, que contrasta con un fondo negro, quiero decir, algo, pues eso, súper inquietante, y al mismo tiempo tienes espacio para, anda, así que estos dos personajes y este otro y lo de la moto y... Sí, Lemire ha construido una red de personajes intrigante y entre Sorrentino y Stewart la naturaleza visual del tebeo es hipnótica. Y hace una cosa que es muy complicado también en los tebeos. Muchísimas de las cosas que pasan en este tebeo no pasan en el mundo. Quiero decir, son representaciones visuales de, no sé, cosas que tiene la gente en su cabeza, o sueños, o recuerdos, o lo que sea. Y eso es más complicado de hacerlo bien de lo que parece. Porque, quiero decir, más o menos narrar ¿qué hay aquí? Una persecución, una escena de acción, no sé, una interacción social, lo que sea. Bueno, entra dentro de lo previsible que vas a tener que dibujar. Otras cosas ya no tanto. Teníamos el ejemplo de Sickle Fly la semana pasada, una vez más, pero ahí era más una superposición de lo mental con lo real. A ver, que no por ser mental deja de ser real, pero bueno, ya me entendéis. Aquí directamente ya trabajamos a un nivel chifladísimo y es un puñetero espectáculo y no es ni de lejos el único tebeo de terror de la semana, ya que parecen venir cogidos de la mano. Sí, aún así, diré que a estas alturas, Gideon Falls número 5, esto no es un tebeo que vaya rápido. Me ha sorprendido ciertos arrebatos de agilidad que tiene aquí y allá, pero parece querer tomarse tiempo. Eso es, me refiero a que no tiene pinta de ser este tebeo de, bueno, y cuando llegue el número 6, esto lo resuelvo y ya me meto con otra cosa y tal. Digo, bueno, a ver, podrá haber algunos ciertos avances en cosas o alguna pequeña resolución aquí y allá, pero tiene pinta de que estamos, entre comillas, atrapados con estos personajes para un rato. O sea, es como, y que aquí no va a haber soluciones definitivas o respuestas definitivas o finales más o menos a la vista. No parece querer funcionar en esa órbita. Es decir, irá dándonos más información y es más un tebeo de seguir siendo interesante según va avanzando que de, sí que ahora te explico esto y ahora te cuento lo otro y bueno, tiene ese ritmo. Lo digo porque, a ver, a veces también como lectores pues queremos, no, a mí dame la historia, dame una píldora redonda, ¿no? Que empiece y acabe un poco. Para eso hay otros tebeos más breves. Eso es, pero este no parece. Y sí, vale, venga, vamos a hablar del otro tebeo de terror. Infidel número 5. Porque no te saltes el que hay en medio. Bueno, me salto el que hay en medio porque, no sé, tal y como has hablado, creía que querías hablar del que hay en medio. No, es que esta vez hay 3. Venga, va. The Immortal Hulk, número 3. Ya, venimos hablando de estas historias autoconclusivas ya desde que empezó en el primer número, lo contento que estábamos con el segundo número. A mí este tercer número me ha gustado muchísimo, muchísimo. Adoro el juego narrativo que tiene y el que hayan podido permitirse tener dibujantes diferentes, con estilos diferentes, para contar las distintas partes del tebeo. Sí, es un tebeo relativamente clásico en lo estructural, que se da un suceso y el suceso te lo cuentan a través de varios personajes desde la perspectiva de cada uno de ellos. La diferencia está en que aquí la perspectiva, como no es la primera vez que se hace, ni mucho menos, cuenta con un equipo artístico distinto que es
espectacular, porque bueno, pues sí, el TVO lo escribe a Lewis, pero tenemos a Joe Bennett y a Rui José en una escena, a Leonardo Romero en otra, a Paul Horsenheimer en otra, a Marguerite Sauvage una vez más en otra, a Gary Brown en otra y a Paul Mons coloreando la mayoría de esas escenas. Es un escándalo de TVO. Me suelen gustar cuando son más compactos. Soy tal vez más fan de los 2 números anteriores, pero este me ha parecido una maravilla. No, a mí este me ha gustado porque, a ver, yo sí que soy bastante fan de esta estructura. Reconozco que a veces es una estructura difícil de manejar a la hora de que quede compacta e interesante y que no se pierda, pero creo que aquí está bien utilizada y el encanto que le da los diferentes estilos artísticos de cada uno y evidentemente la elección que se hace de cada artista para cada escena, cada relato, me parece que está especialmente acertada. Quiero decir, incluso estilos artísticos por los que normalmente no daría 3 pimientos, como alguno que hay por ahí, porque me parecen, pues muy... Un arrebato muy indie por aquí. Eso es. Muy TVO Marvel. Están seleccionados con toda la vista del mundo y con mucho acierto. Está muy bien. Me supone un poquito un choque atmosférico excesivo, pero es un tema que he disfrutado muchísimo. No sé, yo me lo he tomado un poquito como, pues Sí, es decir, claro, la propia historia te lo requiere. Por supuesto. Te lo requiere y pues... Y está muy bien. Está muy bien. ¿Qué más cosas tenemos? Decíamos, claro, Infidel número 5, que es el final ya del TVO. Me ha dejado un poco roto este final del TVO. ¿Sí? ¿Pero en qué sentido? Pues por un lado no esperaba saber tantas cosas al final. No esperaba tanta explicación. No esperaba tanta explicación. Yo hasta cierto punto sí no la necesitaba, pero dado que estaba siendo clásico en su estructura de terror, esperaba que al final hubiera algún tipo de revelación. Y después, la resolución de todo ello y el final, y es decir, me ha resultado un poco desconcertante. Creo que la palabra es desconcertante. Es como, vale, o sea, aquí han pasado, es decir, todos los elementos de los que hemos hablado anteriormente de la colección siguen estando presentes aquí. Es decir, no es que haya en plan, no, llega el último número y de repente es todo súper diferente y tal. No, sigue estando todo ahí. Es decir, sigue estando ese paso de página terrible que tiene esta colección, sigue estando esa ambientación opresiva, sigue estando ese tono deprimente, siguen estando esos personajes totalmente perdidos en esta historia y en general a ratos parece que en la vida también. Y es cierto que consigue encontrar maneras de salir adelante los personajes y de maneras más o menos coherentes y que están muy bien. Pero me ha dejado un poco desconcertado el modo que tiene de resolverlo todo. Es decir, bueno, y hasta aquí esto y ahora, venga, el final, una especie de epílogo. Sí, no, y tiene su margen para las sorpresas, pero es eso, estructuralmente a ver, no es que me lo esperase, pero no me resulta raro. Quiero decir, se da una escalada brutal en esta recta final del terror, con una serie de precedentes, insistiendo una vez más en el jumpscare a través del paso de página en algunos momentos, resuelve, entre comillas, la situación y tienes tu epílogo de, bueno, ¿y ahora qué? Y tal vez chan. Quiero decir, es muy clásico en ese aspecto. No esperaba que lo fuera tanto, pero aún así es brutal porque se reserva no solo toda una serie de sorpresas y de momentos visuales increíbles, sino también una serie de momentos dramáticos que no me esperaba. Por los derroteros que toma el TVO, creía que iba a tirar más en alguna dirección y cuando una escena se resuelve de la manera en la que se resuelve, digo yo, pues no creía que iba a cerrar así. Es que todavía no tengo muy claro si me he enterado bien de lo que ha pasado. Creo que eso forma parte del desconcierto que me ha dejado el TVO. Quiero decir, sé cuáles han sido las consecuencias de lo que ha pasado, sé cuál ha sido la resolución. No tengo muy claro el cómo de esa resolución. Es como, vale, aquí pasan
Ok. Luego comparemos Pero notas. sí, porque me ha dejado un poco... Porque no se trata de spoilear el tema entero. No, ni mucho menos. Además, un TVO como este que durante 5 números nos ha tenido muy, muy pegados a lo que estaba pasando página a página con estos personajes que evidentemente, ya dijimos desde el principio, hay un montón de temas subyacentes y una cierta crítica también a bastantes cosas en el fondo de toda esta historia de terror que es muy clásica. Bastante evidente, sí. Pero vaya, quiero decir, están ahí los temas esos. No puedes leer este TVO y no darte cuenta de ello. Correcto. Porque están ahí. Vale, más cosas. Uy, Magic Order número 2, de 6. Magic Order número 2, de 2. El TVO de Mark Millar, que ya empieza a tener ya aires de TVO de Mark Millar más allá del número 1 de su miniserie. Puede que tu amor por Oliver Coipel te lleve más allá. Es probable. Mi amor por Oliver Coipel llega hasta este número. No Es genial porque cuanto más leo de esta colección, más me recuerda a aquella especie de comparación ridícula y totalmente injusta que dije, pero ¿esto qué es? Quiero decir, Mark Millar, Harry Potter quitándole lo que no le gusta o algo así. A veces cuanto más leo, más me empieza a recordar un poco ese tipo de cosas. De todas maneras, este segundo número es un fascinante número de redundar una y otra vez en la misma idea. Quiero decir, podrías haber hecho un montaje de una página para contar lo que cuenta la mitad de este TVO. Sí. Hubiese sido igualmente efectivo y te hubiese liberado un montón de espacio para contar otras cosas si es que las tuvieras. Qué pereza me da. Pero parece que no. Quiero decir, volvemos a tener casi todos los elementos que podremos esperar en uno de estos TVOs de Mark Millar. Tenemos un villano colorista, una concatenación de escenas impactantes y de molar, que en realidad, como esta vez con más, además con más manga ancha, magia, no hay que explicar un cuñado. Es como, quiero decir, cómo se deteriora totalmente todo el status quo. Pero vamos, en este número solamente ya está. O sea, quiero decir, en el clásico Mark Millar te has pasado. Quiero decir, estructuras que llevaban funcionando cientos de años, te las estás cargando en 20 páginas. Sí, porque si no, no habría TVO. Bien, pero quiero decir, es un poco como... A veces suena un poco como ajá. O sea que este villano, que no conozco de nada, está haciendo estas cosas a las órdenes de esta otra villana que tampoco tengo claro si la conozco demasiado bien, porque, quiero decir, la he visto en 5 viñetas con Y que anterioridad. todo me importa un huevo porque este TVO tuyo ya lo he leído. Exacto. Y aquí hay una reunión en un castillo de unos tíos que apenas sé el nombre de los personajes. ¿Os creéis que me va a importar un cuñado lo que les pase? Que si tengo interés tengo Wanted en la estantería de casa, para poder ir y leérmelo. Pues sí, que viene a ser un poco. Es terrible. No, Mark, no, tío. Sí, no, a ver, es el Mark Millar de el espectáculo por el espectáculo. Paga Netflix y tal, y que le den a todo. Es como ni caracterización de personajes, ni desarrollo de un argumento, ni nada. Tenemos personajes que molan, en poses que molan, haciendo cosas impactantes que, bueno, molan, o al menos impactan. Deberían molar, sí, se supone. Están establecidas para el molado. Qué pereza me das, buen hombre. Nos vemos en el siguiente número 1 que saques. O sea, así Sí, de claro. a ver, yo seguramente picaré con el número 3. Y una vez que piques con el 3, no sé si el 4, y una vez que hayas leído el 4, son solo 6. ¿No? Esa es la cuesta abajo por la que puedes caer. Suele ser una constante bastante habitual en estas miniseries de Mark Millar, sobre todo cuando tienen artistas que me gustan. Piensa que Netflix va a adaptar como 3 o 4 de ellas, así a lo loco. Sí, bueno, espero que no siguiendo al pie de la letra lo de estos TVOs, porque... Ya veremos. Porque... Eso es material para el otro programa cuando suceda, en cualquier caso. Vale, venga, Magic Order 2 de 6. ¿Y qué más? The Wildstorm, esto te lo dejo para ti todo. The Wildstorm, hemos llegado ya al número de Wildstorm. Número 15, The Wildstorm número 15. Número 15, ¿qué Número pasa en el 15 de número Wildstorm. 15? Menuda portada, tú. De todo. Menudas portadas. Pues más de Wildstorm, más cosas locas, más movidas locas, más reinterpretaciones de según qué personajes, más chifladura, más mega conspiración, más consecuencias locas, más volver sobre algunos de los temas y maniobras paramilitares que le encantan a Warren Ellis. Todo lo que es Wildstorm hecho te veo, quiero decir. Es increíble cómo
puedo ver cómo pasan las páginas del TV una detrás de otra y no tengo ni puta idea de lo que está pasando. Es decir, es como, soy incapaz de extraer ni siquiera un hilo general, una idea básica de lo que pasa en estas escenas. Imposible. No, porque creo que solo conoces a los 2 de los 7, 8 personajes que he pasado por delante tuyo. Imposible, quiero decir, porque tenemos escenas de gente a la que le están pasando cosas horribles, seguida de escenas que realmente no sé qué es lo que estoy viendo, seguido de escenas de gente que está hablando, pero tampoco parece que haya una actitud claramente de ninguna clase entre ellos. Me he encargado de pasarla rápido para no spoilearte, te veo. Sorprendente, vamos, quiero decir. Resumiendo, que esto hay que leérselo. O sea, porque si no... Es un TVO muy, muy Warren a su rollo. Quiero decir, toca todos los temas que le gustan, los toca como quiere, da los bandazos que le da la gana, reinterpreta a los personajes con libertad absoluta y fantástico. Quiero decir, una vez que terminen los 24 espero que tenga cohesión, más allá de la temática y atmosférica, quiero decir, que tenga algún tipo de cohesión dramática a nivel de trama. Pero yo por ahora, vamos, más contento que unas castañuelas. Ok, más cosas. Tenemos un número de Poe Dameron, número 29. ¡Qué pereza! Y he de reconocer que yo también estoy sufriendo grandemente desde que han hecho este volantazo de... pues, argumental, por decirlo de alguna manera. No sé muy bien por qué esperaba otra cosa, pero esperaba otra cosa. Y el CGI me mata, por cierto. Sí, Eder... ¿quién tenemos el artista aquí? Sigue siendo... Unzueta. Hay una cosa que me ha chocado muchísimo. Hay una descripción, un caption básicamente, que dice el planeta más bello de la galaxia. Y luego hay una viñeta en la que supuestamente pues debería estar viendo el planeta más bello de la galaxia. Y lo único que veo es un CGI garbancero. No me parece el planeta más bello de la galaxia. Quiero decir, no sé muy bien qué es lo que estoy viendo en algunas partes. Pues unos árboles CGI garbanceros, entre comillas. Y por lo demás, yo la belleza la tengo a veces tan asociada con colores como el verde. No digo, cuando pienso en un planeta, el verde, los azules, los... A verlo, haylo. No, me ha dejado un poco como... pues esperaba algo un poco más colorista, un poco más... no sé, exótico un poco más, y lo que he tenido es una viñeta de una especie de árboles champiñones medio marrones. En 3D mal disimulado. Que no lo sé. Ya sabemos que los plazos de entrega de estas colecciones son muy cabrones. Y que es una colección que demanda bastante exactitud y precisión en la representación de según qué cosas. Pero el problema de todo no es eso. Es decir, Unzueta normalmente, y en que este caso es un poco más endeble, normalmente hace un trabajo excepcional. Es que me da igual todo lo que pasa. Sí, la historia no están acertando con el tipo de historia que están contando, o al menos no con cómo la están contando. Sobre todo el cómo. Es que si son personajes que me interesan, todo el escuadrón del bueno de Poe y sus aventuras, pero me las están contando casi de manera caduca. Es como, pues sí, pues hemos saltado hasta después de las Jedi y tampoco podemos seguir contando mucho más allá. Así que te vamos a contar un poquito, pues, algunos de los bandazos que han dado. Sí, y además es que la palabra es bandazos, y eso forma parte también. A ver, es verdad una que cosita allí, otra es cosita verdad allá. que a ratos ha sido un poco una constante de la colección por el tipo de situaciones en las que se ha visto el protagonista. A veces va un poco a remolque. Pero, joder, en este número también llega el Black Squadron, a un sitio y básicamente se pasa todo el TVO diciendo qué está pasando. Joder, una vez más... la agencia, una vez más el dónde están las decisiones de los protagonistas, es decir, porque dejan pasar las cosas. Sí, sobre todo cuando además pues Poe Dameron apenas sale en su propio TVO. Sí, no... Que no me importa que Poe Dameron y el Escuadrón Negro y todo lo que quieras y tal, pero al menos que sea interesante. Sí, no, este número ha sido... Y llevan ya desde que hicieron el salto a después de la... Es decir, elegiste el peor momento para volver. Sí, a ver, no volví cuando entró Unzueta, porque bueno, pues seguía con las tramas que había dejado, que es el motivo por el que le había dejado, no tengo problemas con Phil Noto. Pero lo acabé dejando y bueno, pero cuando me dijiste, no, pues comentando precisamente el de los estilos, pues ahora han hecho un salto loco y estamos después de las Jedi. Pues igual me subo, porque ya me gusta el estilo de Unzueta. Y joder, macho, soy gafé. Sí, un poco sí. Qué terrible.
Más cosas. Mira, este TVO no he tenido tiempo de leérmelo esta semana. Pero vamos, me imagino que diría las loas habituales. Runaways número 11. ¿No te has leído el 11 de Runaways? No me he leído el 11 de Runaways. El 11 de Runaways es atómico. El 11 de Runaways es atómico. Es buenísimo. Estaba hasta Chris Anka quejándose en Twitter, que va quejándose, entre comillas, diciendo, ¿cuándo pasa ya el periodo de spoiler para que pueda hablar de las decisiones de moda y de diseño de vestuario que he hecho en este número? Es espectacular. El trabajo de Anka en este número es espectacular, pero es una muestra más de esta colección espectacular. Tiene momentos que simplemente a nivel visual son un puro deleite y pura narrativa visual, de decir, te voy a contar todas estas cosas de este personaje con 4 miradas y 4 momentos. Y ya está, y es maravilloso los momentos que tiene entre los personajes. Ya tardas. Ya, bueno, tú y los oyentes. ¿Qué le voy a hacer? Es decir, no he tenido tiempo para todo. He intentado dejar lo más atado posible el asunto, pero increíble. Pero todo, algunos fans de las etapas más tardías de Runaways también reciben respuesta a una pregunta que puede que se hubieran hecho o puede que no en este número. También es cierto bueno, que... ¿y qué pasa con...? A ver, también es verdad... Este número tiene... También es verdad que podría haber cogido y haberme leído Runaways 11 en vez de Poe Dameron 29. Es decir, si uno pone en la escala las prioridades y el interés real que tengo por un TV o por otro, Runaways gana por goleada a estas alturas de tal y como está Poe Dameron. De ida y vuelta. Pero iba tan apretado de tiempo que me ha parecido que iba a ser desmerecer mi experiencia de lectura leerme el Runaways 11 con algo de prisa. Es como... merece más. Eso es, no es un TVO que quieran leerme a prisa, como si me estuviese... Que me persigue el programa. Exacto, persiguiendo. Entonces, bueno, pues lo he enorme, dejado fuera. Enorme. Star Wars número 51 tenemos también. Star Wars número 51. ¿Eso es que no te lo has leído? Sí, vale. Sí me lo he leído. Con ese final en el que nos prometen ese enfrentamiento que siempre quisiste o no haber visto del universo Star Wars. En general me ha parecido un TVO que a mí me está gustando. Es decir, este arco en concreto me está gustando y me está gustando mucho. Me parece que tiene la tensión y las altas apuestas y además los personajes que quieres tener en tu historia, en tu TVO de Star Wars. Quiero decir, está todo el mundo aquí y está todo el mundo con unas apuestas altísimas y funcionando dentro de los parámetros de lo que se espera de sus personajes, joder. Me encanta porque tiene todos los riesgos del TVO tradicional de Star Wars, que es meter a todos los personajes clásicos de la trilogía original en medio, enfrentados entre películas, sabiendo a ciencia cierta que las consecuencias de haberlas no van a ser para ellos, y aún así construye un TVO vibrante, tenso y emocionante. Es increíble. Sí, no, es que está muy bien llevado. O sea, las cosas como son. Y además sigue siendo capaz de mostrarnos esa serie de cosas que dices tú, pues esta idea mola. Es decir, es decir, que ya sabemos que esto va a acabar de alguna manera un poco... Te ha gustado la splash page. Pero... Final. Sí. El cliffhanger te ha gustado. Sí. No hay cliffhanger en absoluto, pero ya. Es tan gracioso que funciona. Sí, la verdad es que sí. Más cosas, porque yo el último te veo del que voy a hablar ya, porque el último la verdad es que no lo he leído y de hecho no sé, empiezo a tener mis dudas de si lo voy a leer dependiendo de lo que digas de él. Pero antes, número 8 de Fens. Oh, sí. ¿Cómo me he divertido leyendo este número? Sí, ¿verdad? Sí. Es como cuando tienes un número que deja establecer ciertas cosas y crees que tal, y tienes otros encontronazos una vez más en este TVO de esgrimas, todos esos encontronazos 1 contra 1, esos niveles de poder, entre comillas, y esos niveles de calidad y cómo estableces las cosas. Este TVO pega un golpe en la mesa de escándalo, porque arranca más o menos suave con un tema cotidiano de uno de nuestros protagonistas, termina de manera más o menos, aunque hay algún pequeño cliffhanger final, termina de manera más o menos ligera, más o menos amigable, y todo el núcleo del TVO es puro drama y pura tensión. Me encanta. Quiero decir, es para mí... a ver, evidentemente hay muchos equivalentes o muchas comparaciones que podría hacerse, ¿no? Pero es el típico caso de... Ajá, y ahora vas a ver el resultado de mi entrenamiento. Y
¿no? Que sería algo muy gótico. El power up. Muy de Dragon Ball, muy de power up. Es como, ajá, así que, y ahora voy y me quito la ropa que pesa 1 quintal y te voy a partir el alma. Entra la música, Etcétera, etcétera. En realidad no soy zurdo, de la princesa Sí, prometida. y está además muy bien llevado a través de la narración, en este caso de una de las entrenadoras, Sí. en el que, a ver, que es una narración así como muy clásica de ir generando hype, pero está muy bien. Quiero decir, Está muy bien llevada. es el punto que necesitas tú como lector en ese momento para que lo que veas no se quede simplemente en algo de, joder, es que madre Sí, mía, porque es que... no se trata de explicar lo que estás viendo, pues lo estás viendo, no necesitas Sí. que lo expliquen. Es énfasis puro. Correcto. Es como... Bellísimo. A falta de música, en un TVO tienes una narración redonda. Porque la gente todavía no llega a entender que... El peso, Pero ahora serán conscientes. el gravitas de la situación. Está muy bien. Está muy bien. Y independientemente de que esa escena en concreto esté bien construida, todo el TVO es súper entretenido, es súper divertido. Y todo el TVO en el que básicamente seguimos a uno de los personajes, uno de los protagonistas, nos habla de ese personaje. Nos habla de su determinación, de su modo de ser, del modo en el que está enfocado. Contarte cómo es un personaje a través de su rutina de cada mañana. Correcto. Para empezar, si la tiene. Sí. Ya el mero hecho de que la tenga o no, ya dice mucho. Y después, a ver, el TVO lo acompaña muy bien todo, pues con todo, evidentemente, con su actitud general solamente del cuerpo, de su si es un tío que ríe o no ríe, si es es decir, todos los pequeños detalles, están todos ahí. Y es fantástico, es divertidísimo, es entretenidísimo y efectivamente también es un golpe encima de la mesa. Es una declaración de intenciones, es un ojo, cuidado. Y a partir de ahora vas a empezar a leer, vas a seguir leyendo el TVO, pero con algunas ideas claras ya. Por si te creías tú cositas. Sí, pero aún así es eso, está sujeto a los bandazos y a los giros, entre comillas, propios del anime deportivo en el cual se inspira tonalmente. Sí. Entonces sigue siendo tenso y vibrante, aunque haya ciertas cosas que se dan por hechas. Sí, no, está muy bien. Ya me está encantando esta puta colección. Es Es como es efectivamente, es como leerte tu manga deportivo, pero hecho de una manera que sea capaz de saborear y disfrutar Sí, en tu caso en concreto, y descodificar. En tu caso en concreto, no teniendo que lidiar con el sentido de lectura oriental, principalmente. Vale, y el último TVO que vamos a comentar es Lost City Explorers número 2, que pues no sé si merecerá la pena o no. ¿Qué? A ver, apunta maneras. Empieza a convertirse en el TVO que prometía en el primer número y que queremos leer, pero no termina de estar ahí. Presenta el quinto personaje que nos faltaba y cuál es su rol en todo lo que juega, pero después no termina de resolverlo del todo bien. Es un TVO de bandazos. Puedo ver el TVO que quieren hacer, puedo imaginarme el TVO que me gustaría leer, pero el TVO que tengo al final no es del todo lo que me funciona. Sí, ha sido un TVO que está bien, ¿eh? Seguimos teniendo a este grupo de jóvenes de aventura y demás, pero la trama no termina de atarse bien. Ocupa tanto espacio dicha trama que las interacciones entre personajes se están resintiendo un poco, que era uno de los puntos fuertes del primer número, que funcionaban, diciendo muy poquito, funcionaba muy bien. Eso sigue estando ahí, pero se ha resentido un poco. Y a nivel, sobre todo, lo peor que tenía también el primer número, es el ritmo. No termina de fluir el TVO, bien sea porque me invierte demasiado tiempo en explicar partes de la trama aquí o allá, que pasaba en el primer número, decir, toma, exposición en tu cara. Eso sigue siendo sintomático de la colección. En este segundo número vamos a tener problemas de hay que explicar algo aquí, hay que detenerse allá, más de lo debido. No, parece que le falta, no sé si es confianza en lo que quiere contar o confianza en que el lector entienda o comparta lo que quiere contar, que se toma más pausas o más momentos de lo debido y no termina de fluir, no termina de ser el TVO vibrante y con esa sensación improvisada que parece tener dentro.
Es que he visto, según pasabas un poco, lo que me ha parecido que era la última página del TVO, y me da cierta sensación de que el TVO que queremos leer es el de el grupo ya formado, ya en acción. Queremos leer el tercer número. Queremos leer el tercer número, o si me apuras, el segundo arco, ¿no? Si es que lo hubiera. Sí. Es como que decir, quiero, es una especie de quiero leer una historia de los Goonies cuando ya son los Goonies y no de cómo se forman los Goonies, para que nos entendamos. Es como los personajes están aquí, las interacciones interesantes están ahí, pero estoy teniendo que explicar tantas cosas de por qué se juntaron, cómo se juntaron, a cuál fue su primera aventura y tal y cual, y no sé qué, que no estoy pudiendo disfrutar de los personajes que podría tener. No lo sé porque ya digo que no he leído este segundo número. Hay demasiadas explicaciones y demasiado peso de los antagonistas, básicamente. Bueno. Lo cual le resta ritmo y aire al TVO. Sí, también es verdad que a veces cuando los TVOs son un poco de aventuras, aunque siempre necesitas evidentemente un antagonista, o al menos una... No siempre necesitas un antagonista, a veces te basta con una meta y unas dificultades entre medias. Sí, puede ser una cosa más ambiental. Eso es, si cargas demasiado las tintas sobre los antagonistas, convirtiéndolos de facto en una fuerza a la que sigues el rastro, pues igual le quitas un poco de... Quiero decir, por un lado quitas sorpresa, porque cuando los protagonistas se encuentren con ellos tú ya sabes cosas. Es que tenemos a 5 personajes protagonistas, eso tiene unas demandas de tiempo. Quiero decir, en fin, no sé. Veremos. De Lost City Explorers, pues si aparece un 3 por aquí, pues seguiremos hablando sí, de yo ello. a priori es un TVO cuya idea me funciona, pero va a estar ahí. Va a depender mucho de la semana en la que salga ese tercer número. Pues en el filo de la navaja de Lost City Explorers, y yo creo que con este último TVO ya vamos a dar por zanjado el programa, y como siempre os invitamos, si así lo queréis, a la semana que viene. Hasta la semana que viene.